Bueno, para empezar, quiero que recordemos lo que vimos la clase pasada. ¿Quién me ayuda con ese resumen, con ese recordatorio? Hanna, dale corazón. Eh, Profe, pues en sí vimos sobre la comunicación y el diseño gráfico y vimos cómo podemos usar el diseño gráfico para comunicar nuestras ideas o pensamientos o creencias. Listo, Hanna, muchísimas gracias. Amara, complementa corazón. Profe, como decía, pues también mi compañera Hanna, sobre el diseño gráfico, como todos sus componentes, lo que se utiliza como para diseñar y como que es necesaria la creatividad para poder inspirarse y crear. Listo, Samara. ¿Alguien más que quiera decir algo? Listo, mis amados. Entonces, en la clase pasada hablábamos cómo el diseño gráfico hoy en día está totalmente relacionado con la comunicación y cómo nos permite expresar ideas de mejor manera, ¿cierto? Entonces decíamos que claramente cuando hacemos un diseño, ¿cierto? Pues transmitimos mediante los dibujos, mediante los colores, mediante el tipo de letra y demás, pues el mensaje que queremos, valga la redundancia, transmitir. ¿Listo? El día de hoy vamos a hablar sobre otro tema también que acarrea la comunicación y vamos a hablar sobre las obras verbales y no verbales. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes piensan en obras verbales, ¿en qué piensan? Sara, dale corazón. O sea, pues a mí lo primero que se me viene a la mente son como actos, me hago entender, como personas moviéndose, saltando, mucha energía Ok, verbal. listo, Sara, gracias. Miguel Peñalosa dice palabras, ¿ok? Tomás, dime. Profe, pues a mí se me viene como a la cabeza unas personas como en comedia hablando mucho y haciendo muchos chistes, no sé por qué. Ok, Tomás, gracias. Cami, dinos. Pues a mí también me parece como personas que están hablando o hasta cantando, porque también cantar es un tipo de lenguaje verbal y como tú decías, es una obra. Ok, listo, Cami. Camila Gómez. Profe, a mí se me viene a la mente que son expresiones corporales. Listo, hermoso. Entonces dice palabras, obras de teatro, expresiones corporales, acciones que tienen más texto. Listo. Dejémoslo ahí. ¿Listo? Ahora, cuando pensamos en obras no verbales, ¿en qué piensan ustedes? Dale, Sara. En obras no verbales se me viene a la mente como, ¿cómo explicarlo? O sea, gente sin dialogar, sino que solamente sean como actos y no digan ninguna palabra. O sea, literal, Listo, callados. listo, Sara. Gracias, Cami. A mí se me viene a la gente como esos que son así, o sea, que nunca hablan, que vienen así de rayas, ¿si los conoces? Los Que son, mismos. sí, los mismos. ¿Y qué otra cosa te iba a decir? También podría ser personas actuando. Ok, listo. Dylan, dinos. Pues como dijo mis compañeras, profe, pues personas que no hablan, solamente actuando como la televisión antigua, que solamente era negro y blanco y no hablaban, solamente era actuación. Listo, Dylan. Sí, como Charles Chaplin, ¿no? Johnny, dinos, hermoso. Pues yo pensaba así, digamos, lenguaje de señas. Ah, ok. Listo. Emily. Pues se me vino a la mente como las obras de ballet que no hablan, sino que como que se comunican al bailar. Ok, listo, Emily. Camila, dinos. Y también una forma Profe, de yo creo lenguaje. que son unas obras, las como decían mis compañeras. Ah, es que somos varias Camilas, profe. Dale tu corazón. Perdón por interrumpirte. Usaba como decían mis compañeros, que son obras en las donde no hablan y son como más interactivas de eso. Listo, hermosa. Cami Muñoz.
Y también el, ¿cómo es que se llama? Lo que trabajamos la clase pasada, que trabajamos la clase pasada. Diseño Diseño gráfico. gráfico. También el diseño gráfico es una forma de comunicarnos no verbalmente. Ok, listo. David y Daniel. Profe, también se puede como mimos, como Ok, arremetando a la gente. perfecto, listo, David, muchas gracias. ¿Eres David o eres Daniel? Ahí yo voy a decir David, Daniel y ya. David, soy David. Ah, eres David, listo, David, gracias. Sara, terminamos contigo. Bueno, profe, y agregando una cosa como lo que dijo mi compañera Camila Muñoz, el diseño gráfico nos puede ayudar a comunicarnos porque pues es no verbalmente, porque no hablamos, nada más transcribimos por medio de imágenes. Listo, perfecto, pero acuérdense que estamos hablando de obras, ¿listo? Obras. Samuel, cuéntanos. Samu, no escuchamos. Dice acá Miguel, dice, es como una Ya, actuación. profe, es que me había Perdóname, trabado. dame un minutico, ya te doy la palabra. Dice, es como una actuación o algo que tiene un significado sin que tenga que hablar o algo así. Listo. Ahora sí, Samu, dale. Profe, por ejemplo, las historietas. Ok, sí. Listo, mis amados. Entonces, muy bien. Cuando hablamos de obras, básicamente estamos hablando de medios que nos permiten expresarnos, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de obras, podemos hablar de obras escritas, ¿sí? De obras teatrales, de obras musicales y de obras artesanales, ¿sí? Entonces, cuando hablamos claramente de esto, debemos saber que podemos encontrar obras teatrales verbales y no verbales, obras musicales verbales y no verbales, ¿sí? Básicamente, cuando hablamos del arte en expresión, por ejemplo, de pintura y demás, pues ahí sí estamos hablando netamente de obras no verbales, que nadie lo mencionó, ¿sí? Cuando hablamos de esculturas, ustedes saben que eso también pues son obras de arte, el tema de la plastilina, todo este tema artístico de la escultura, plastilina, porcelanicrón, pinturas, diseños, todo esto son formas de expresión claramente, pero son obras no verbales, ¿sí? Entonces ahí como que ya tenemos un poquito más claro cuál es la información. ¿Alguien quiere hacer algún aporte adicional o tiene algo que decir o seguimos? ¿Seguimos? Listo. Entonces, hermosos, vamos a ir a nuestro módulo para poder iniciar con el tema, ¿vale? Voy a compartir mi pantalla. Les voy a pedir el favor, mis amados, que si tú no estás así juiciosito, concentrado, si estás jugando con algo y demás, que por favor no dejes la cámara encendida. Uno, te voy a invitar a que no juegues, a que pongas tu atención acá, porque pues es importante para que podamos aprender y cualquier distracción pues va a hacer que perdamos el foco de lo que estamos haciendo. Y dos, si dices, no, es que yo lo necesito para concentrarme, bueno, en fin, entonces por favor vas a apagar la camarita para que no me distraigas a los demás. ¿Listo, hermosos? Entonces ahora sí, dice tipos de obras. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo? Samara, dale, corazón, gracias. La comunicación es un regalo de Dios a través de las palabras, obras verbales y gestos, obras no verbales. El ser humano tiene la capacidad de construir puentes de entendimiento con su prójimo y transmitir mensaje de manera eficaz. En este módulo exploraremos cómo las obras verbales y no verbales son herramientas esenciales para el diálogo y la comprensión mutua y cómo Dios las utiliza para conectarnos con Él y entre nosotros. Listo, Samara, muchísimas gracias. Bueno, mis amados, ya sabemos lo que es la comunicación verbal y lo que es la comunicación no verbal,
¿cierto? Eso ya lo analizamos, ya lo estudiamos. Entonces es muy importante que hoy podamos asimilar o más bien relacionar esa comunicación con los tipos de obras. Debemos saber que las obras son expresiones normalmente artísticas que se salen de lo cotidiano, que nos ayudan a transmitir un mensaje, que nos ayudan a transmitir información de forma más, digámoslo así, como adornada, con más detalles, de forma más bonita. Claramente, a través de las obras, pues podemos no solo transmitir información, sino transmitir emociones, transmitir conocimiento, llevar a la persona a vivir experiencias que van a permitir que la comunicación sea más empática y sea más íntima. ¿Listo? ¿Hasta ahí dudas, preguntas? Les voy a pedir que por favor, mis amados que tienen la manito levantada, la bajen, porque si van a hacer una pregunta, yo creo que son ustedes y resulta que no, que era para leer. Miguelito, ¿vas a hacer una pregunta? No, profe, ese soy yo. Es que mira que me tocó reiniciar el computador porque estaba fallando. Entonces, ese si quieres, expúlsalo. Listo, corazón, gracias, eres muy amable. Listo. Bueno, mis amados, entonces seguimos. Debemos saber que las obras hoy en día pues hacen parte significativo de nuestro entorno, ¿no? Por más de que no vayamos a teatros normalmente o que no estemos como en toda esta expresión cultural, que vayamos a museos o que estemos como inmersos en el arte, sabemos que hoy en día pues ya con YouTube, con los videos, con la televisión, con todo este acceso, pues estamos todo el tiempo en contacto con el arte. Y pues también recuerdo que ustedes, la mayoría, como que practican muchas actividades adicionales. Entonces, normalmente como que siempre estamos explorando todo este medio artístico. ¿Cuáles son los objetivos de la clase del día de hoy? Entonces, uno, conocer sobre las obras. Dos, clasificar los diferentes tipos de obras. Y tres, relacionar los tipos de obras con nuestra vida. ¿Listo? ¿En qué tipos de obras nos vamos a enfocar? Porque debemos saber que pues hay varias categorías. Hoy en día vamos a explorar la categoría de obras verbales y obras no verbales. ¿Listo? Chicos, no olviden la importancia de ingresar al módulo, de revisar el contenido, de leerlo, de estudiarlo, bueno, porque pues aquí el tiempo no nos da para toda la información, pero todo lo que está ahí plasmado es importante. Vamos a ir a nuestra idea fundacional. Les voy a pedir que por favor la apunten, le pongan colorcito, mejor dicho, le pongan diseño gráfico a esa idea fundacional. Dice, Dios nos habla tanto en palabras como en silencios. Y entonces uno dice, ¿cómo así que Dios me habla con silencios? Pues sabemos que cuando el Señor permanece en silencio, está esperando que algo suceda o está haciendo más bien que algo suceda para poder mostrarnos su gloria. Por eso es que a veces como que decimos, Señor, yo te he orado y no he obtenido una respuesta. Pero debemos saber que el Señor obra todo el tiempo de maneras misteriosas. Por eso es que aún en el silencio del Señor, claramente podemos entender y podemos identificar que Él está comunicándose con nosotros. Entonces, Dios nos habla en palabras, claro que sí, Dios todo el tiempo te está hablando. Dios te está hablando a través de las personas, a través de tus pastores, a través de tus padres de familia, a través de tus amigos, de las predicaciones, hasta a veces de los programas seculares. El Señor también ahí muchas veces como que nos habla y como que toca nuestra mente y nuestro corazón, pero también nos habla a través del arte. Cuando hablamos del arte, pues el Señor es un artista, el Señor creó el cielo, las estrellas, creó el sol, la luna, el Señor creó las montañas, los árboles, los pájaros. Y si ustedes se dan cuenta, hay arte por todo lado. O sea, el Señor realmente es un Dios creativo y un Dios detallista que
ha utilizado todas sus herramientas para comunicarse con nosotros. Dice, guiándonos a través de cada gesto y expresión de su providencia. Cada vez que vemos un color, cada vez que vemos la luz, cada vez que vemos la creación, cada vez que como que nos detallamos nosotros mismos, ¿no? En la forma en que funcionamos, en la forma que podemos hacer las cosas, pues vemos la expresión, el arte y la providencia del Señor. Entonces, por favor, apúntenla y pónganla en bonito. Camila, dime. No, profe, sino que es que también quería aportar algo, pero tú lo dijiste, que era que, o sea, Dios también hay veces nos habla también en silencio y también Él usa como ese lenguaje no verbal y nos habla como tú decías, porque antes de que tú lo dijeras yo lo iba a decir, pero pues ya, ya lo dijiste. Listo, hermosa, gracias. Camila Villamil, dinos, hermosa. Profe, iba a aportar que a veces Dios no es que nos hable en silencio, sino también que nos está preparando para lo que nosotros estamos pidiendo. O sea, si yo le estoy pidiendo que me llegue la aceptación de una universidad, Él me está preparando para ese día. ¿Sí? No es que, o sea, digamos, estés como en silencio viendo que sí, eso, sino que preparándome para ese día. Claro que sí, debemos tener algo claro. Gracias, Cami, por tu aporte. Debemos tener algo claro y es que el Señor siempre está obrando. O sea, Dios no duerme como nosotros. Dios no está pegado al Facebook como nosotros. El Señor siempre, siempre está trabajando. El Señor siempre está obrando a nuestro favor, ¿sí? Entonces, sí, muchas veces nos está preparando, otras veces está formando nuestro carácter, ¿sí? O sea, debes formar tu carácter. Otras veces nos está ajustando en paciencia, entonces nos está dando porción de la paciencia también. Otras veces el Señor simplemente está haciendo, pero simplemente no, no ve necesario que nosotros sepamos lo que Él está haciendo, porque simplemente está probando nuestra fe y nuestra confianza, ¿sí? Entonces, efectivamente lo que dice Cami, Él siempre nos está preparando, o sea, Él siempre está trabajando y siempre está haciendo algo en pro de nosotros mismos. Gracias, Cami. Ami, dinos. Quería aportar que, por ejemplo, para escuchar más la voz de Dios, para que nuestros oídos se hagan más audibles a lo que Él nos quiere decir, por eso es que hay que pasar tiempo con Él y estar en la presencia de Dios, porque si decimos, ah, es que Dios está en silencio, o Dios no me quiere hablar en este momento, me está preparando para algo y nunca lo buscamos, nos dice, por ejemplo, ven, lee mi palabra, o eso nunca lo vamos a poder escuchar, porque estamos como tapándonos los oídos, como no, no quiero escuchar eso. Por eso es que es importante la oración, porque es lo que nos acerca más a Él. Y cuando nosotros nos acercamos más a Él, es donde más nosotros podemos escuchar lo que Él nos quiere decir y hablar más, ¿cómo te digo? Más, no sé, no sé explicarlo, pero mejor con Él, diría. Más dirección, listo, a mí me encanta el aporte que haces y es bastante cierto, mis amores, porque muchas veces decimos como, ay, es que el Señor no me escucha, es que el Señor no me habla, es que el Señor no me dice, pero pues ajá, si tú no estás dispuesto a escucharlo, si tú no lees la palabra, si tú no vas a la iglesia, si tú no escuchas a tus papás, si tú no te conectas al devocional a las 8, ¿sí? Si no vas a oración con él, pues ¿cómo quieres que te hable? O sea, es como yo decir, no, mi mamá no me habla, pero cuando me escribe en el WhatsApp no miro sus mensajes. Cuando me llaman no contesto sus llamadas y cuando viene a visitarme no le abro la puerta. Pues ajá, ¿no? No es que no me hable, sino que yo no quiero. Entonces sí, muchas gracias a mí por tu aporte porque es muy valioso. Juanita, dinos, hermosa. Profe, pues que yo quería dar un aporte porque ayer estábamos hablando mucho con mamá de que pudiéramos entrar, bueno, de que yo pudiera entrar al Conservatorio del Tolima para unas clases de violín y todo eso. Y las inscripciones se habían acabado el 14 de febrero, entonces le estábamos hablando mucho a Dios y él hizo el milagro de que cuando llegamos simplemente fue consignar la plata y ya nos dejaron entrar a la clase. Ay, qué bello, Juanito.
Juanita, me alegra mucho eso, qué chévere que puedas entrar a eso y que el Señor use tus talentos para Él, que es lo más importante, ¿no? Porque muchas veces creemos que, eh, o sea, como que Dios nos da un talento y nos enfocamos tanto en eso que dejamos de lado al Señor. Entonces, que puedas tener ese equilibrio, pero me alegra mucho, Juanita, felicitaciones. Dinos, Samara. Pues yo quería decir como que la creación de Dios está como, es como un vitral muy lindo y se puede apreciar con cada detalle. Sí, Samara, la creación del Señor es impresionante. Gracias por lo que nos dices, porque sí es como un vitral, es como, no sé, es algo maravilloso. Cuando realmente nos concentramos a visualizar todo lo que el Señor ha hecho, nos damos cuenta que hay un montón de cosas por agradecer que nunca agradecemos. Como siempre están ahí, como que ya lo damos por sentado, nos acostumbramos y nunca agradecemos. Camila, dime. Sí, cuando tú le respondiste a María Camila, tú le dijiste que pues el Señor como que nos estaba preparando, nos estaba enseñando. Y me acordé de la palabra que dice que el Señor al que llama capacita, entonces tenemos que dejar que Él nos capacite. Y también creo que no me acuerdo bien quién dio el aporte de, ¿cuál fue? Sí, de que tenemos que estar más cerca de Dios para que Él nos pueda hablar. Entonces, tú dijiste que también por conectarnos al devocional y todo eso. Entonces, también se me vino a la mente que también hay varios tipos como de comunión con el Señor, o sea, porque como unos devocionales que son ministeriales cuando uno va a la iglesia, otros que son familiares y otros que son personales. Entonces nosotros debemos tener todo eso para que el Señor nos pueda hablar. Y como dijo Samara, es un vitral y por a través la creación, a través de la creación Él nos puede hablar a nosotros. Listo, Cami, muchas gracias por tu aporte hermoso. Listo, mis amores, vamos a seguir. Seguimos acá y vamos a ir a la etimología. Entonces, cuando hablamos de verbal, estamos hablando de verbo. Y cuando hablamos de verbo, hablamos de palabras, ¿cierto? Entonces dice, del latín tardío, verbales, relativo a la palabra. ¿Listo? Entonces, hablando ya de la etimología. Y cuando hablamos de la obra, pues estamos hablando que viene del latín ópera. Y ópera significa trabajo. La palabra latina ópera nos dio el doblete ópera y viene de opus, que nos dio oficio, oficina o operar. Entonces, cuando hablamos de obras verbales o de obras no verbales, estamos hablando de la aplicación, ¿cierto? De el oficio de poner en contexto o poner o expresar más bien las palabras. ¿Listo? Entonces, obras verbales es todo lo que nos permite expresar las palabras. Obra no verbal es todo lo que nos permite expresar, pues todo eso que no contiene palabras, que es más como visual, artístico, emocional. ¿Listo? ¿Dudas o preguntas hasta ahí, mis amados? Entonces ahora vamos a ir a esta presentación, pero antes de un minutico, por favor. Estamos. Listo. Entonces dice, obras verbales y no verbales. Un análisis de las diferentes formas de expresión. Daniel y David, díganos. Profe, es que estamos en el computador y se nos fue el internet, es que no sabemos qué están haciendo. Mi corazón, estamos acá hablando de todo. Entonces, tranquilo. Bueno, gracias. Vale. Bueno, ¿quién me ayuda leyendo esta introducción, por favor? Mateo, ayúdame. Esta presentación explorará las diferencias y similitudes entre las obras verbales y no verbales, destacando sus definiciones, ejemplos y características.
Muchísimas gracias, Mateo. Entonces vamos a conocer obras verbales y no verbales. Y pues vamos a identificar sus características y demás. ¿Listo? Definiciones. Entonces vamos con el primer punto, que son las definiciones. Por favor, María Camila Villamil, ¿me ayudas? Sí, profe. ¿Qué son las obras verbales? Las obras verbales son aquellas expresiones artísticas que utilizan el lenguaje verbal, como la literatura, el teatro y la poesía. Estas obras se comunican a través de las palabras escritas o habladas, permitiendo al autor transmitir ideas o emociones narrativas. Muchísimas gracias, María Camila. Entonces, cuando hablamos de las obras verbales, estamos hablando claramente del uso de las palabras. Y esas palabras pueden ser escritas, habladas o cantadas. ¿Listo? Porque cantadas también hacen parte ¿de qué? De todo el tema de las obras verbales. Pero debemos saber que no quiere decir que, ay, no, que solo se puede hacer teatro verbal, ¿sí? O que solo se puede mostrar obras verbales, ¿no? Porque como lo hablábamos, pues también hay obras no verbales que nos permiten expresarnos. Entonces, normalmente cuando hablamos de obras verbales, estamos hablando de la literatura, obviamente, ¿sí? Del teatro, de la poesía, y pues hoy en día también encontramos que definitivamente hay muchas obras en la digitalidad. Hoy en día hay videos y hay cosas que realmente son muy hermosas y que nos transmiten un mensaje, incluyendo también el tema del arte, ¿vale? Listo. ¿Me ayudas con esta, por favor, Camila Muñoz? ¿Qué son las obras no verbales? Las obras no verbales incluyen formas de expresión que no dependen del lenguaje escrito o hablado, tales como la pintura, la escultura y el arte visual. Estas obras transmiten significados y emociones a través del uso de colores, formas y texturas. Listo, Cami, muchas gracias. Entonces, cuando hablamos de las obras no verbales, estamos hablando de las obras que no dependen del lenguaje escrito o hablado, ¿cierto? No necesitan ese lenguaje para poder ser transmitidas. Y entonces, pues las principales son la pintura, ¿cierto? El arte visual, ¿cierto? Pero también hablábamos de los mimos, de las esculturas, de todo este proceso artístico que nos permite expresarnos mediante el arte sin necesidad de utilizar palabras. Claramente dentro de esto pues encontramos los colores, las formas, las texturas y demás. ¿Listo? Listo, mis amores. Entonces seguimos acá. Diferencias entre ambas. Por favor, Juanita, ¿me ayudas? Diferencias entre ambas. Las diferentes entre obras verbales y no verbales radican en el medio utilizado para la comunicación. Las obras verbales son lineales y dependen del contexto del lenguaje, mientras que las obras no verbales ap- apelan directamente a los sentidos a través de la percepción visual y táctil. De la percepción. Listo, Juanita, muchas gracias, hermosa. Entonces, cuando hablamos de la diferencia entre, ay, perdónenme, cuando hablamos de la diferencia entre ambas, claramente debemos decir que las obras verbales son lineales. Y cuando ustedes dicen, ¿cómo así lineales? Pues están sujetas a un guión, están sujetas a unas palabras, están sujetas a una temática, ¿sí? O sea, ya están establecidas y se debe seguir ese guión o esas palabras o esa secuencia para poder como que entender el mensaje que se quiere transmitir. Por eso se dice que son lineales. Pero cuando hablamos de las obras no verbales y de expresiones artísticas, decimos que van más arraigadas como al talento, a las emociones, a los colores que la persona quiere utilizar y a lo que la persona quiere transmitir como tal. ¿Sí? Entonces no son tan lineales, sino que son más como moldeables a lo que queremos expresar o transmitir. ¿Listo, mis amados? Hasta ahí, bellos. ¿Dudas, preguntas,
Como tengo acá unos con las manitos levantadas, si tienes una pregunta, activa tu micrófono y me dices, por favor. Todo bien. Listo, hermosos. Entonces vamos a seguir. Vamos con el punto número 2 que nos habla de los ejemplos. Entonces, por favor, Sara, ¿me ayudas leyendo? Obras verbales populares. Ejemplos de obras verbales incluyen novelas clásicas como Cien años de soledad de Gabriel García Márquez y dramas como Hamlet de William Shakespeare. Estas obras han dejado una huella profunda en la literatura. Listo, Sara, muchísimas gracias. Entonces, claramente cuando hablamos de obras verbales, pues debemos destacar los libros, ¿no? Y muchos de esos libros más adelante, pues se convierten en obras de teatro. No podemos dejar de lado que la obra verbal más maravillosa que podemos encontrar es la Biblia, ¿no? En la Biblia encontramos unas historias maravillosas e increíbles que realmente nos llevan a aflorar todo este lenguaje y todo este contexto de obras de formas de todas las que ustedes quieran. Encuentran historias de amor, encuentran historias de drama, encuentran acción, encuentran comedia, o sea, la Biblia encontramos la expresión también del arte, ¿no? De cómo se habla, de la poesía, de las canciones, mejor dicho, la Biblia está todos los géneros, todos los tipos de obras y todo lo que tú quieras investigar. Seguimos. Bueno, mis amados. Ay, Dios. ¿Me ayudas, por favor, Eliana? Sí, profe. Obras no verbales conocidas. Las obras no verbales ampliamente reconocidas incluyen esculturas como El David de Miguel Ángel y obras de arte como La Noche Estrellada de Vincent Van Gogh. Estas piezas son celebradas por su poder visual y emocional. Muchísimas gracias, Eliana. Entonces, cuando hablamos del David, estamos hablando de una escultura y cuando hablamos de la noche estrellada, estamos hablando de una pintura. Si no han visto La Noche Estrellada de Vincent Van Gogh, ay, se me enredó la lengua. Si no la han visto, los voy a invitar a que la busquen cuando finalicemos y la vean porque es una obra muy hermosa, realmente es muy bonita. Yo realmente de esto del arte no entiendo mucho, pero esa obra me parece muy hermosa. Y pues no obviando ya lo que habíamos hablado, pues la muestra de obra no verbal más maravillosa es la creación de Dios, ¿no? Cuando nosotros visualizamos la creación de Dios, claramente nos damos cuenta que es la obra más maravillosa no verbal que se ha realizado sobre el mundo. Seguimos, hermosos. Espérenme, antes de eso, a mirar cuánto tiempito nos queda. Espérenme un momentico, por favor. Así todavía nos quedan 4 minuticos. Entonces, ay, se me fue. Listo. Dice análisis de ejemplos. Entonces, por favor, espérenme, miro quién está aquí con la manito levantadita. Dylan, ¿me ayudas por favor leyendo? Claro, sí, señora. Dice análisis de ejemplos. Al analizar ejemplos de obras verbales y no verbales, se puede observar cómo cada una comunica ideas y emociones de manera única. Por ejemplo, las obras verbales como novelas y cuentos permiten explorar profundidades psicológicas a través del lenguaje, mientras que esculturas y pinturas transmiten sentimientos a través de formas y colores. Este análisis ayuda a entender, mejorar el impacto y la técnica detrás de cada obra. Listo, corazón. Muchísimas gracias, Dylan. Entonces, mis amados, claramente cuando hablamos del arte, ¿cierto? Cuando hablamos de las obras, pues sabemos que son medios que nos permiten transmitir. Ojo, esto no se nos puede olvidar. Mensajes, ideas, ¿cierto? Nos permite transmitir emociones, sentimientos y dependiendo de lo que utilicemos, pues la sensación, el mensaje, la comprensión va a ser diferente, ¿vale? Básicamente es esto lo que nos está diciendo este pedacito. Hasta ahí, mis amores, dudas, preguntas, aportes. Nada, ¿todo bien? Listo. Entonces, seguimos acá.
Vamos al punto 3, que son las características, pero vamos a dejarlo ahí. Ya volvemos y ya seguimos con esto. Ay, señor, le pateé la mesa. Entonces, mis amados, digamos que vemos que es una comprensión bastante amplia el tema del arte, ¿cierto? El tema de las obras verbales, de las obras no verbales, y que pues básicamente es un medio que nos permite también comunicarnos de una forma diferente, dependiendo pues de las necesidades o de los gustos también que tengamos. Son las 9:38, entonces mis amores, 40. Vamos a volver a las 9:50, ¿listo? 9:50 nos volvemos a ver aquí. ¿Listo, hermosos? Ya nos vemos, vayan, tomen agüita, estírese Chao, profe. y ya nos vemos. Chao, hermosos. Chao. Chao, Chao, profe. profe. Chao. Chao. Chao, profe.